Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de nuestros papás cuando ya están viejitos. Y introdujimos otro punto, es no solo nuestros papás, sino que todos los viejitos, y que es lo que nos manda la palabra de Dios, honrarlos como a nuestros padres. Fíjense qué interesante. Muchas veces nosotros, cuando tenemos a una persona viejita, cuando tenemos a nuestros papás viejitos, provocamos discusiones muchas veces inútiles. Y nosotros nos enojamos por nuestra misma insistencia, por querer que todo siga como era antes, por querer que nuestros papás respondan de la misma forma que lo hacían antes. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué hacemos esto? Y entonces leyendo un poco decía un psicólogo sobre este tema y decía, lo que pasa es que muchas veces nuestra intolerancia es básicamente por miedo, miedo de nosotros como hijos, miedo de perderlos, miedo de también de que ellos han dejado de ser lúcidos y joviales para con nosotros, decía el psicólogo en esa parte. Y es que lo que pasa es que nosotros con nuestros enojos muchas veces solo provocamos la tristeza en ellos. La tristeza de que nosotros en realidad lo que deberían de provocar con ellos es alegría. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué nosotros no le damos un poco de lo que ellos nos dieron alguna vez en la vida? O sea, recordemos los momentos felices que nosotros tuvimos con aquellas personas que se ocuparon de nosotros cuando éramos pequeños. Y entonces retornemos un poco esas alegrías que nosotros tenemos. Entonces recordemos cuántas veces estos héroes, estas heroínas, estos papá héroe, mamá heroína, se desvelaron con nosotros porque estábamos enfermos. Se desvelaron con nosotros porque tenían que cuidarnos, porque padecíamos mucho del pecho, porque nos herimos, porque nos golpeamos, por lo que sea, y tuvieron que cuidarnos. Nos llevaron, probablemente cuántas veces nos llevaron a la carrera al hospital, a que nos hicieran aquel yeso cuando nos fregamos el brazo corriendo, o que nos abrimos una herida, o lo que sea, pues. Muchas veces se nos olvidan esas cosas y se nos olvidan cuando tenemos que darle aquel montón de medicina que muchas veces a los viejitos se les olvidan y nosotros tenemos que estar pendientes y se las damos y queremos que ellos estén pendientes muchas veces de la medicina y a veces ni se acuerdan de tomársela y los regañamos porque no les han tomado. Entonces nosotros, ¿cuál es la moraleja de eso? Miren, nosotros en vez de dejarlos llorando, mejor dejémoslos alegres. O sea, no les causemos más angustia si ellos muchas veces saben de que no pueden hacer lo que hacían antes con la facilidad que lo hacían. Ellos se dan cuenta. O sea, no crean que ellos no quieren acordarse de las cosas, no crean que ellos no quieren tomarse la medicina a tiempo, simple y sencillamente se les olvida, simple y sencillamente no se acuerdan. Es parte de la vida, es parte de la vejez, o sea, eso es parte de todo lo que nosotros de alguna forma vamos para ahí. Y en lo que Dios nos ha dado la bendición de llegar hasta esa etapa de la vida, tenemos que irlo entendiendo. Pero miren, ahora bien, como sabemos que también hay papás y mamás ahorita que ya están en una edad bastante avanzada y que nos escuchan, les quiero hacer una lectura también a ustedes. Les quiero hacer una lectura para que veamos también que también nosotros ya como papás y mamás que vamos llegando a la vejez o que ya estamos en la vejez, también el Señor nos manda un mensaje a nosotros y eso se encuentra en la carta de Tito, en el capítulo 2, versículos del 2 al 3. En Tito, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Veamos lo que nos dice a los papás que ya están en esa etapa adulta, a los papás que ya están llegando a la vejez. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, los ancianos han de ser sobrios, respetables, juiciosos, maduros en su fe, caridad y perseverancia. Que las ancianas igualmente se porten como corresponde a santas mujeres, que no sean chismosas ni aficionadas al vino, sino más bien personas de buen consejo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánta sabiduría nos dice también
a las personas que ya estamos llegando a la vejez, a las personas que están en la vejez. O sea, cuánta sabiduría nos dice en 2 versículos, y ahí nos dice cómo hay que ser. Entonces también el mensaje no únicamente va hacia los hijos, sino que el mensaje va también a aquellas personas ya que están en esa etapa. Porque a veces, aparte de que ya estamos con un poco refunfuñones, aparte que estamos un poco enojones, aparte de todo eso, queremos vivir cosas de que ya no nos corresponden. Entonces la misma palabra del Señor nos dice cuál debe ser nuestra ruta de vida, cómo debemos de nosotros comportarnos, cómo deberíamos de nosotros ser a estas alturas de nuestra vida. Miren, al final de todo, fíjense que el tiempo nos enseña a que nosotros tenemos que sacar provecho de cada una de las etapas de nuestra vida. O sea, es difícil aceptarlo. Es difícil aceptar estas cosas cuando nos van pasando. Es difícil aceptar que nuestros padres de alguna u otra forma se van disminuyendo en sus condiciones, van disminuyendo sus actividades, sobre todo cuando ellos fueron los pilares de nuestra vida. Aquellos por los cuales siempre nosotros de alguna u otra forma podíamos volver para escuchar un consejo. Aquellos donde nosotros podíamos volver cuando teníamos alguna dificultad, ya sea económica, ya sea necesitábamos un abrazo, ya sea que llegábamos a la casa y abríamos el refrigerador y de alguna u otra forma teníamos algo de comer. Aquellos que siempre de alguna u otra forma nos recibían con los brazos abiertos, y entonces ahora que están dando señales, lastimosamente démonos cuenta de que algún día probablemente se irán. Démonos cuenta de que probablemente algún día van a partir de donde nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y el consejo de todo eso, y con lo cual queremos resumir este programa, es que debemos de hacer por ellos hoy lo mejor que podamos. Debemos de hacer por ellos hoy lo más que podamos, para que mañana, cuando ellos ya no estén más con nosotros, para que el día de mañana que ellos ya no puedan darnos un abrazo porque humanamente ya no están con nosotros, podamos realmente nosotros recordarlos con cariño. Podamos nosotros recordar esa sonrisa de alegría que se le hacía en el rostro cuando nos veía llegar de repente, muchas veces sin avisar, pero llegamos a la casa, y no lo recordemos con tristeza. O sea, no lo recordemos con aquello que no les hicimos y que ahorita que ya no están con nosotros, queramos hacerlo de alguna forma cuando no lo hicimos cuando estaban en vida. Mirna tiene una frase que decía: en vida, tenemos que hacer las cosas en vida. Y Mirna me dice: yo quiero que me den y que me demuestren mi cariño ahorita. Ya cuando esté enterrada y que me lleven rosas, ya ni las voy a oler, me dice en son de broma, pero fíjense que al final de cuentas es cierto. Entonces el mensaje de todo esto es, ahí quedan 3 lecturas que hemos hecho de la palabra de Dios. En la primera parte nos habla de honrar, en la segunda parte nos habla de cómo tenemos que tratar a los ancianos, y en la tercera lectura que hicimos nos habla de lo que nosotros, de las personas mayores, tienen ya que hacer y deben hacer para la forma de comportarse. Fíjense qué interesante y la sabiduría de la palabra de Dios, cómo nos va marcando y cómo nos va dando la pauta para nuestra vida a lo largo del camino que nosotros tanto nos toca que recorrer en esta parte terrena que es nuestra vida humana. Así que hay que echarle ganas. Ahí les va el consejo. Queridos hijos que todavía tienen a sus papás vivos, échenle ganas, aprecien lo que tienen, denle todo el cariño que tienen, porque probablemente algún momento más adelante es muy probable de que por la ley misma natural de la vida ya no estén con ustedes. Así que al final de cuentas, nuestros héroes de ayer van a ser nuestros héroes eternamente. Nuestros héroes van a ser y van a estar siempre con nosotros para ahí. Así que concluimos con este mensaje. Esperamos que hayamos podido sembrar
otra semillita dentro del crecimiento de su familia, y esperamos que este programa de Familia Formadora de Personas pues vayamos pudiendo sembrar semillitas y que Dios sabe cuándo las va a regar y Dios sabe en qué momento va a hacer fructificar esa semillita que ha quedado sembrada. Agradecemos su sintonía. Los esperamos el próximo jueves en otro programa más de la serie Familia Formadora de Personas, y recuerden que estamos hoy es jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días de tener a nuestro primer santo, San Romero de las Américas. Acompáñenos, desvelémonos el sábado, hagamos esa vigilia para que a las 2 de la mañana estemos todos en sintonía y demos gracias a Dios por el acontecimiento tan grande y tan espectacular que nos ha permitido y que nos ha bendecido el Señor. Agradecemos su sintonía y nos despedimos de este programa con la ejaculatoria: que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.